Lo dejamos el otro día en la adición de HX, acordaos, H hidrógeno, X halogenuros. Entonces, vamos a ello. Acordaos la regla de Markov-Nikov, ¿vale? El hidrógeno va donde hay más hidrógenos. Si tenemos un CH2 y un CH, tiene más hidrógenos el CH2. Entonces el hidrógeno iría ahí a la hora de adicionarlo. Vimos la adición de hidrógeno, simplemente alquenos o alquinos, añadimos el hidrógeno con un doble enlace. Añadimos el hidrógeno a un doble enlace, ¿vale? O a un triple enlace, alquenos o alquinos. Y utilizamos un catalizador como puede ser paladio o como puede ser platino. Y simplemente uno de los hidrógenos, uno viene a un carbono y el otro viene al otro carbono. Ya está. Y se nos quita el doble enlace porque hemos añadido CH3, ¿vale? En mecanismo, para que os hagáis una idea de cómo funciona esto, pues simplemente si tenemos el doble enlace, tenemos el hidrógeno, pues el doble enlace lo que hace es quitar el, ¿vale? Busca, más o menos es así, ¿vale? Porque el catalizador también participa, eso que os dicen del catalizador hace la reacción, pero no participa en ella, realmente sí que interviene en el mecanismo, pero bueno, podrías poner algo, no lo pongáis, ¿vale? Esto en el examen no lo pongáis, pero para que os hagáis la idea. Cogen hidrógeno, después este hidrógeno queda negativo y ya está, y atacaría ahí. Más o menos lo podéis imaginar así. Pero simplemente es fácil, no hace falta ni el mecanismo. Metes hidrógeno, pues un hidrógeno a cada lado. El catalizador, suelen deciros que para hidrogenar es una hidrogenación catalítica, ¿vale? O sea que usas hidrógeno en catalizador. Los más comunes son paladio, platino y níquel, ¿vale? Pero con que sepáis estos dos, paladio y platino, vale, incluso con paladio solo. Pero normalmente os lo dan o os dicen catalizador, escrito con la palabra, ¿vale? Catalizador. Y en el caso del alquino, pues como tenemos que quitar un enlace y dos enlaces, pues tenemos que utilizar dos moléculas, ¿vale? Cuidado con la estequiometría de las reacciones orgánicas porque muchas veces se olvidan. En la adición de halógenos, X2, lo que hacemos es lo mismo que con el hidrógeno y con tetracloruro de carbono, ¿vale? Es exactamente lo mismo que con el hidrógeno, pero en vez de ser un hidrógeno, es un cloro. También sirve para dobles y triples enlaces. Ahora, la adición de halogenuros de alquilo, aquí ya vemos la regla de Markov-Nikov, ¿vale? También puede ser en dobles y triples enlaces. En el caso del doble enlace que tenemos aquí arriba, añadimos bromuro de hidrógeno y vamos a tener que, acordaos la adición, ¿vale? Aquí arriba, la fórmula general de qué es una adición. Yo tengo un doble enlace, una insaturación y añado un X y un Y. El X va a un lado y el Y va al otro lado. Ahora, ¿a dónde va el hidrógeno y a dónde va el bromo? Es la pregunta que nos tenemos que hacer, ¿no? Pues el hidrógeno puede ir o aquí o aquí. Y el bromo lo mismo, puede ir o aquí o puede ir aquí. Entonces, ¿cuál de las dos nos quedaríamos? La regla de Markov-Nikov que nos dice, el hidrógeno va a ir donde hay más hidrógenos, porque está más cómodo rodeado de los suyos. Entonces, el hidrógeno lo que va a hacer es venir a este lado de aquí. Y como el hidrógeno ha ido a este lado del doble enlace, el bromo lo que va a hacer es ir al otro. No tiene más hueco. ¿Vale? El mecanismo de esta reacción. Vale, me voy a fijar solo en esta parte de la molécula. Si yo tengo esto, y tengo el HBr, acordaos, ácido fuerte, está disociado prácticamente en su totalidad en disolución, entonces tendríamos ion bromuro y el protón, ¿no? Pues el doble enlace, que es rico en electrones, lo que va a hacer es quiere agarrar a esto, ¿no? Positivo, ¿vale? Y hemos dicho que el hidrógeno va a ir donde hay más hidrógenos, entonces el hidrógeno se va a quedar aquí, ¿ok? Entonces esto nos daría esto. ¿Y qué ha pasado? Que hemos perdido un doble enlace que había aquí, ¿no? Entonces ahora este carbono va a quedar positivo porque ha perdido dos electrones. Los electrones que estaba compartiendo en ese enlace, ¿no? Carbono-carbono. Como esto está positivo, y acordaos que nos queda el bromo por ahí suelto, el ion bromuro, pues va a decir, pues me vengo contigo. Así estamos juntitos. Y nos da el compuesto, ¿vale? Con el hidrógeno donde hay más hidrógenos y el bromo al otro lado. Ese sería el mecanismo de esta reacción. En el caso de los triples enlaces, lo mismo, pero acordaos, dos moles, ¿vale? Del HX, del hidrácido, del HBr, HCl, lo que queráis.
Y por último, vamos a ver la adición de agua, ¿vale? La hidratación de dobles enlaces. Para ello usamos agua, obviamente. Si estamos añadiendo agua, vamos a usar agua. Y también vamos a usarlo en medio ácido, ¿vale? En medio ácido, pues sulfúrico. Y lo que va a pasar es que si estamos añadiendo agua, el agua, acordaos, es H o H, ¿no? Y esto está por un lado, ¿vale? El H menos y esto es otro lado, el H más. Entonces, en uno de los carbonos del doble enlace vamos a tener un hidrógeno y en el otro lado de los carbonos del doble enlace tendremos un OH, ¿no? Porque el agua es eso, H y OH. Pues el hidrógeno, ¿dónde va a ir? ¿Dónde hay más hidrógenos? ¿Aquí o aquí? Aquí, ¿no? Pues el hidrógeno se vendrá aquí y el OH se vendrá ahí, ¿vale? Y aquí lo tenéis. H3C con el hidrógeno que hemos añadido y CHOH con el OH que ha venido aquí. Vale, hasta aquí las reacciones de adición, las que normalmente suelen caer en ejercicios de selectividad y así. En cuanto a las reacciones de eliminación, es el proceso contrario a la adición, ¿vale? Si nosotros en la adición teníamos que partíamos de una insaturación, añadimos algo, perdemos la insaturación y se nos unen dos cosas, en la adición partimos de lo ya que está unido y estos dos que están unidos se van a ir y vamos a obtener un doble enlace, ¿vale? ¿Cómo funciona esto? Pues al igual que en la adición tenemos la regla de Markovnikov que nos dice a dónde se va a añadir el hidrógeno, en las eliminaciones tenemos la regla de Zaitsev que nos dice de dónde se va a ir el hidrógeno, ¿vale? Y en este caso es al contrario que en la adición. Aquí el hidrógeno se va a ir de donde hay menos hidrógenos. Pues ¿por qué? Pues porque si tenemos CH3 y CH, obviamente el hidrógeno dice, guay, yo estoy solo aquí, pues me piro, no pinto nada. Entonces el hidrógeno siempre se va a querer ir de donde hay menos como él. Por lo tanto, tenemos dos posibles reacciones aquí. La deshidratación de alcoholes, tenemos un alcohol y lo deshidratamos. ¿Qué quiere decir deshidratar? Pues le quitamos ¿qué? Una molécula de agua, ¿no? Entonces aquí sería más agua, ¿vale? De su producto. Estamos quitando agua. ¿Cómo se hace esto? Con sulfúrico, medio ácido y con calor, ¿vale? Para hacerlo, pues simplemente nosotros tenemos el etanol de toda la vida y lo que vamos a hacer es una deshidratación. Pues le quitamos el grupo OH, ¿no? El grupo hidroxilo y después le tenemos que quitar el hidrógeno, ¿no? Para que no se desprenda agua. En este caso tenemos dos carbonos. No hay duda de dónde se quita el hidrógeno ni de nada. Si de aquí quitamos el OH de este carbono, ¿vale? Pues del otro carbono tendremos que quitar el agua. No queda otra opción. No hay más posibilidades. Ahora, si tenemos un alcohol secundario, ¿vale? Esto es un alcohol primario. Acordaos, alcohol primario y alcohol secundario es igual que las aminas, alcohol terciario. Este es un alcohol secundario. Si tenemos alcoholes secundarios, lo que va a pasar es que en la deshidratación de alcoholes tenemos sulfúrico calor, ¿vale? El medio de la reacción. Podemos tener que el OH se va a ir de este carbono sí o sí y el hidrógeno se podría ir de este carbono o de este carbono. Entonces, ¿con cuál nos quedamos? Si aquí tengo dos hidrógenos y aquí tengo tres hidrógenos. Aquí tengo menos hidrógenos, ¿no? Si yo quito el hidrógeno de aquí, me quedaría este producto de aquí, ¿no? Con el doble enlace ahí. Si yo quito el doble hidrógeno, yo quito el hidrógeno de este, que tiene un hidrógeno más, que en el otro caso, me quedaría con el doble enlace aquí, ¿no? Entonces, ¿con cuál os quedaríais vosotros? ¿Con el primero o con el segundo? ¿Cuál es el producto de la reacción? Sí, el primero. Lo que has preguntado está bien porque esto no se suele dar en bachillerato. Sí, el primero porque sería donde hay menos hidrógenos. En algunos sitios se da y en otros no, pero hay otra regla, ¿vale? Que es igual en la eliminación, pero que es la regla de Hoffman. Depende de donde lo veáis, se escribe de una forma u otra, ¿vale? Que es la regla de Hoffman, que nos dice pues lo contrario. Entonces, en la vida, en los libros de bachillerato normalmente esto es lo que se va a formar, porque es la regla de Seychev, ¿vale? En la realidad tenemos una mezcla de los dos. Se formarían los dos, uno en mayor proporción que el otro, ¿vale?
En este caso se forma, el producto mayoritario es el de la regla de Zaitsev. Y el producto minoritario sería el de la regla de Hoffman, que es este de aquí. Pero por lo general siempre se forma este, ¿vale? El del hidrógeno se va donde hay menos hidrógenos. ¿Vale? Podríais decir que este de aquí es el producto Zaitsev. Y este de aquí es el producto Hoffman. Pero el principal es el Zaitsev. Vale, vale. Entonces sí. Si os piden las dos, ponéis las dos, porque es lo que pasa realmente. Tú, cuando tienes dos opciones, la molécula siempre elige este, ¿vale? Porque os lo he puesto así porque es más fácil que lo entendáis, ¿vale? Pero lo que está realmente pasando es que se forma el alqueno, el doble enlace, que está más sustituido. Si yo os lo pongo de esta forma, el de arriba, ¿vale? Es este. Entonces tendríamos CH3. Os pregunto, ¿esto es el isómero cis o el isómero trans? Ya que estamos. Y el otro H, 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 I, C, H2, CH3. ¿Vale? Este es el de arriba y este es el de abajo, el de Hoffman, ¿vale? Zaitsev, este de aquí, Hoffman, este de aquí. ¿Qué quiere decir el más sustituido? Lo podéis ver como que está unido a más carbonos, ¿vale? Es la regla, así es sinceramente la regla. Aquí tiene este, está disustituido, porque los hidrógenos no los contamos, ¿vale? Para esto, o lo podríais contar al revés. Cuanto menos, como las aminas primarias, eso os acordáis, cuanto iba sustituyendo los hidrógenos, iba siendo a primaria, secundaria, pues este como tiene dos hidrógenos menos, por así decirlo, es disustituido. O como está unido a dos carbonos, pues es disustituido. Y este de aquí, el Hoffman, es monosustituido porque solo está unido a un carbono. Vale, esa es la regla general. Es más estable este compuesto, el de Zaitsev, y por eso se forma en más proporción. Pero realmente siempre tenemos los dos. Uno en más proporción que el otro. Entonces, me habéis dicho que este de aquí, habéis dicho que es cis, ¿no? Vale, bien. Porque cogemos el plano del medio de la molécula del doble enlace y abajo nos quedan los dos H3 y arriba los Hs. Ok. Vale, esa es la regla de Zaitsev. Después tenemos la deshidrohalogenación de halogenuros. ¿Qué quiere decir esto? Deshidrohalogenación. ¿Qué estamos haciendo? Estamos quitando hidro, un hidrógeno, halogenación y un halógeno. Pues estamos quitando un halógeno y un hidrógeno. ¿De dónde? De un halogenuro. Los halogenuros era esto, ¿vale? Una cadena de carbonos con un halógeno. ¿Vale? No es más que eso. Quitar un hidrógeno y un halógeno. En este caso tenemos este halogenuro. Lo vamos a tratar en medio básico, ¿vale? Y con alcohol. Lo importante es medio básico. Y el bromo se va a ir, quitamos el halógeno y también se va a ir el hidrógeno. En este caso lo mismo, tenemos dos carbonos, no hay ningún tipo de complicación de dónde se va a ir cada cosa. Como estamos quitando este bromo de este carbono, pues el hidrógeno se va a ir de este carbono, ¿vale? No tiene más complicación. Ahora, cuando tenemos ya esta halogenura aquí en medio, tenemos lo mismo de antes. Esto es KOH, ¿vale? Se me ha olvidado cambiarlo. Vale. Entonces, si tenemos el bromo aquí en medio, se debería indicar el compuesto que se va, ¿no? Sí, sí, deberías indicarlo. Por lo general, sí, indicado mejor. Más el bromuro de hidrógeno, ¿vale? Que es lo que hemos quitado, el protón y el bromo. Sí, esto es la deshidrogenación de halogenuros es el medio básico. Aquí es potasa, ¿vale? El hidróxido de potasio. Y en alcohol. Entonces, si tenemos aquí el caso, lo mismo de antes. Esto puede irse de aquí, o el hidrógeno puede irse aquí, ¿no? De irse de este carbono.
Entonces, ¿con cuál nos quedamos? Pues tenemos dos opciones. Nos quedamos con las dos. ¿Qué pasa? Que uno va a ser más, va a ser mayoritario con respecto al otro. Vamos a tener más proporción de ese producto. Y en este caso, ¿cuál sería? ¿El primero o el segundo? ¿Cuál es el que es mayoritario? El primero. El primero, ¿por qué? Porque es o el alqueno más sustituido o porque el hidrógeno se va de donde hay menos hidrógenos, ¿vale? Acordaos que la otra era Hoffman, ¿vale? Os lo dejo aquí escrito. Aunque ahora lo borro, pero bueno. Os lo dejo aquí escrito. Hoffman. Y este de abajo sería el de Hoffman, ¿vale? El alqueno menos sustituido. O el hidrógeno se va de donde hay más hidrógenos. Pero el mayoritario es Zaitsev, es el más importante. Se forman los dos, ¿vale? Y nos quedamos con ese, con el primero. Nos quedamos con ese, quiero decir que es el prioritario, el mayoritario. A la hora de, si lo ponéis en el examen, seguramente os lo pongan, os lo tengan en cuenta además, si lo decís que es el mayoritario. Vale, pues hasta aquí las reacciones de eliminación. Ahora son las reacciones de condensación. Estas os las sabréis de biología, ¿vale? No tiene mucha complicación. Tenemos la esterificación, ácido más alcohol para dar éster más agua, lo típico de los ácidos grasos que se dan en biología y los lípidos y los triglicéridos. Pues nada, tenemos el ácido más el alcohol en medio ácido, ¿vale? Nos da éster más agua, ¿vale? No tiene más. La saponificación consiste en el proceso inverso, ¿vale? Yo al éster con agua es una hidrólisis, en medio básico, acordaos, la esterificación es en medio ácido, pues la reversa es en medio básico. Pues el éster más el agua en medio básico me da el ácido más el alcohol, ¿vale? Y luego este, que no lo he visto yo que lo suelen poner, que lo pongan en ninguna selectividad, pero bueno, para que lo sepáis y lo tengáis en cuenta. Ácido más amina, amida más agua, ¿vale? Es como la esterificación, pero en vez de un alcohol, una amina. Ácido más amina, amida más agua. Ácido más una amina, la amida más el agua, ¿vale? Ok. Pues ya para ir acabando, las reacciones de oxidación. Tenemos por un lado la combustión, de toda la vida la conocéis, si en el que tenemos un combustible más un comburente, el oxígeno, para dar CO2 y agua. ¿Vale? Aquí tenéis un ejemplo. La oxidación de alcoholes, que puede ser de alcoholes primarios o de alcoholes secundarios. En el caso de que sean alcoholes primarios, la oxidación va a ir primero al aldehído, vamos a pasar de un alcohol a un aldehído, y después del aldehído también vamos a ir al ácido carboxílico, ¿vale? Entonces, aquí tenéis un ejemplo. Un alcohol primario con el dicromato de potasio, que es un oxidante fuerte, va a oxidar al aldehído, el alcohol al aldehído, y después con otro mol de dicromato de potasio vamos a llegar al ácido carboxílico. ¿Vale? ¿Por qué en primarios? Pues es fácil, porque si tú lo tienes aquí, al final de la cadena, ¿vale? Aquí no sigue nada más. Entonces, si no puedes ir por ahí, si tú esto lo oxidas, esto te va a quedar COH, que esto es el aldehído, ¿no? Y si tú esto lo oxidas, te va a quedar COOH, que eso es el ácido. ¿Qué pasa en los secundarios? Pues que vamos a tener las cetonas. ¿Por qué? Pues por el mismo motivo antes. Si yo tengo el alcohol aquí, en medio de la cadena, tengo OH, ¿vale? Y aquí el otro. Pues en este caso, esto se va a oxidar. ¿Y qué pasa? Yo aquí tengo un carbono, no tengo un hidrógeno. Pues esto es una acetona, ¿vale? Entonces los primarios van aldehídos y después de los aldehídos van ácido carboxílico. Y los alcoholes secundarios se oxidan a cetonas, ¿vale? Importante, la oxidación, de fórmula general. La oxidación de alcoholes da aldehídos, ácidos carboxílicos y cetonas. Y ya dependiendo del tipo de alcohol que sea, primario o secundario, da una cosa u otra.
Y el oxidante, ¿vale? Es el dicromato de potasio. Se suele utilizar ese. Ahí, por lo general siempre es ese. Entonces, como hemos visto la oxidación, vamos a ver la reducción. Para reducir, pues es el proceso inverso a oxidar. Si hemos oxidado de alcohol a aldehído y de aldehído a ácido, pues ahora se puede ir al revés. Podemos reducir el aldehído a un alcohol. ¿Qué tipo de alcohol? Pues si hemos partido de uno primario, será de un alcohol, partimos de uno primario, pues volvemos a un alcohol primario. Por ejemplo, si tengo este aldehído con hidrógeno y platino, ¿vale? El platino es el catalizador, una hidrogenación catalítica sería esto también, sería la reducción. Otra forma de hacerlo sería con este compuesto de aquí, que no sé si lo habréis visto, en algunos sitios y en otros no, que es el hidruro de aluminio y litio, ¿vale? Es lo mismo. Entonces, depende de cuál uséis, pues uno u otro. Esa sería la reducción de aldehídos. Después la reducción de cetonas, pues pasamos a un alcohol secundario porque venimos de un alcohol secundario también. Entonces es lo mismo. Reducimos la cetona y nos da el alcohol secundario y lo reducimos y nos da el alcohol secundario. Con el hidruro de aluminio y litio o con el hidrógeno y platino. Ahora, los polímeros. Ahora cuando acabe os subiré esto con los polímeros, ¿vale? A ver si me he dejado, vale. Para quitar el... que os lo voy a dejar escrito. Vale, los polímeros tenemos que son, de forma básica, la unión de monómeros, que los voy a llamar M para la continuación, monómeros M, ¿vale? Para dar macromoléculas. Eso es en general. En cuanto a las formas que hay de formarse polímeros, al igual que hemos visto oxidación, adición, tal, pues los polímeros se pueden formar o bien por condensación, que este lo voy a nombrar por encima porque no es el que suele caer en selectividad cuando cae, que se cae muy pocas veces, pero sí que he visto algún ejercicio, que simplemente es un monómero y un monómero, ¿vale? Los monómeros son la unidad más pequeña de la molécula que se repite para dar un dímero y el dímero pues va a dar el polímero. Aquí tenéis un caso que estamos juntando este ácido, ¿cómo le nombraríais este ácido? Un carbono, perdón, un carbono, dos carbonos, tres carbonos, cuatro carbonos, cinco carbonos, seis carbonos y dos ácidos. ¿No? ¿Cómo le nombraríais? Tenemos seis átomos de carbono y tenemos dos grupos ácidos. Ácido. Vale. Sí, ácido hexanoidioico o ácido hexan 1,6-dioico, ¿vale? Podría ser la primera o la segunda. Vale, bien. Y después tenemos esta diamina. Pues esto es un monómero y este es el otro monómero y nos da este compuesto de aquí y esto va a ser una unidad que se va a ir repitiendo, ¿vale? Y va a formar el polímero. Esto de aquí es el nylon, ¿vale? Ese tipo textil que se utiliza. Un tipo de nylon porque hay muchos. Esta es la polimerización por condensación, pero la que nos interesa realmente es por adición. Aquí vemos la sustitución radicalaria. Hemos visto la nucleófila y la electrófila, ¿vale? Ahora vamos a ver la radicalaria. Es un poco más compleja, os lo voy a explicar, pero con cuidado. Tiene tres fases, la iniciación, la propagación y la terminación. ¿Os acordáis que yo, cuando os ponía por ejemplo, que el bromo, ¿no? Os he puesto antes, ataca, hacía esto, ¿no? Una flechita. Y la flechita tenía dos rayitas, una así y otra así. Pues esto significa que estoy moviendo dos electrones, ¿vale? Uno por aquí y otro por aquí. Uno, dos, ¿vale? Y eso es la flecha. Cuando estamos moviendo un electrón, que son las reacciones radicalarias, lo que se hace es un lado nada más, ¿vale? De la flecha, porque eso nos indica que tenemos un electrón. Esto es simplemente notación para que entendáis lo que os voy a explicar ahora. Entonces, tres fases que tiene la polimerización por adición, ¿no? Empezamos por la primera, que es la iniciación. Nosotros tenemos, vamos a poner un iniciador.
una molécula, ¿vale? La llamamos iniciador. Y esta molécula, si la excitamos de alguna forma, por ejemplo con luz, bueno, vale, esa es la forma de poner luz, pero os voy a poner luz normal. Luz nos va a dar, pues se va a romper un enlace, ¿vale? ¿Os acordáis de la ruptura molítica, no? Tenemos una ruptura así, yo rompo por medio y la molítica significa que me quedo con esto con un electrón y con el otro carbono con un electrón. Pues vamos a tener una ruptura homolítica y nos va a dejar, por un lado, bueno, nos va a dejar dos moléculas de lo que teníamos con un electrón cada una, ¿vale? R punto y R punto. Vamos a llamarlo. Entonces, una de estas moléculas, por ejemplo, va a llegar al monómero, que le llamo M, ¿y qué va a pasar? Que se van a unir y voy a tener este R con el monómero y ahora el monómero tiene el puntito, ¿vale? De radical. Esta es la iniciación. ¿Vale? Entonces, ahora hay que propagar la cadena, hay que seguir construyendo esa cadena que tenemos. ¿Cómo lo hacemos? Pues partimos de lo que hemos acabado. Y ahora viene otro monómero. Y nos da nuestra cadena. Y ahora el radical se encuentra ahí. Pues ahora se sigue. Tenemos eso. Y encontramos otro monómero. ¿Vale? Y nos da pues lo mismo. Esto con radical ahí. Y esto seguiría y seguiría hasta llegar a esto. N-1, ¿vale? N es las veces que se repite la M, en este caso, lo que está entre paréntesis, y con el puntito aquí. ¿Por qué N-1 y no N? Pues -1 porque yo dejo este fuera, ¿vale? Simplemente. Porque lo dejo fuera para seguir ahora con la terminación, ¿vale? Por eso es N-1. Entonces esto sería la propagación. Yo empiezo a unir monómeros y eslabones a la cadena. Y algún momento tendré que acabar. Pues eso es la terminación. ¿Cómo es la terminación? Pues si yo tengo esto, ¿cómo acabo eso? Pues tendré que hacer que no se sigan construyendo más radicales. Pues lo junto con otro radical, ¿no? Vamos a juntarlo en este caso con otro de lo mismo. R. Entonces, esto es un puntito. Pues, ¿qué pasa? Esto reacciona, acordaos, solo un lado de la flecha, ¿vale? Y se da el enlace. Entonces tendríamos R, M, 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 R. Esto sería N-1. Esto sería N-1. ¿Vale? O lo que es lo mismo, si nosotros juntamos estas M's dentro, ¿vale? Nos quedaría R, M, N, R. ¿Vale? Y esto, este último paso, es la terminación.